Dormideras, el cultivo más controvertido del mundo. Es un valioso producto relacionado con la política, la guerra, el crimen, las enfermedades y el terrorismo. En el siglo XIX, Gran Bretaña y China lucharon por su control en las guerras del opio, y aún se sigue luchando por él en la actualidad en la guerra de las drogas, en las montañas de Afganistán y en las calles de las ciudades del mundo. El opio y las drogas que derivan de él, los opiáceos, la codeína, la morfina y sobre todo la heroína, son algunas de las sustancias analgésicas más eficaces conocidas por el hombre. Pero su potencial de abuso y adicción convierten al opio tanto en una bendición como en una maldición. Opio, una bendición y una maldición. La guerra a las drogas es en realidad un mal nombre. Realmente es la guerra a la gente. En lugar de pegar a mis plantas, ¿por qué no me pegas a mí? Alrededor de 1000 jóvenes fueron a la cárcel como resultado directo de lo que yo hice, como agente encubierto. La pena de cárcel es obligatoria con un tiempo mínimo de 6 años en la penitenciaría. La guerra a las drogas. Cuesta en este momento ver que hace solo 5 años muchas de las ciudades de este país estaban en llamas. Los delitos se duplicaron y seguían en aumento. Hace 5 años se vivía un periodo en el que el uso de drogas peligrosas seguía en aumento sin un programa adecuado para combatir ese gran peligro. Un peligro especialmente para los jóvenes de este país. En 1968, las drogas duras como la heroína, la cocaína, la metanfetamina eran prácticamente desconocidas. Pero decidimos que íbamos a empezar una guerra contra las drogas, y eso es lo que hicimos. Vale, vamos a cargar y salgamos de aquí. El presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, lanzó la guerra a las drogas en 1971. Es una guerra que Estados Unidos lleva librando desde entonces y una que sigue influyendo en la política sobre el control y la regulación de las drogas en todo el mundo. Aquellos que producen y venden drogas están haciendo la guerra contra los jóvenes de todos los países y debemos hacer lo que sea para detener este comercio diabólico. Tiene un aspecto tan inocente como un caramelo, pero está convirtiendo a nuestras ciudades en zonas de batalla. Como muchas guerras, una vez que se declara es muy difícil de parar. Pero cuestionarse si la guerra a las drogas debería seguir se ha convertido en cierto sentido en una tarea imposible. El presidente Nixon usó la metáfora de la guerra en un intento por ganarse el apoyo público y político para una agresiva ofensiva contra los narcóticos que se dirigía a las partes de la sociedad que estaban causándole problemas políticos. ¿Cuántos años tienes, hijo? ¿15 años? Vale, largo de aquí. Las primeras personas a las que nos dirigimos fueron a los hippies. Y por supuesto el señor Nixon quería acabar con los hippies porque todos los hippies estaban contra la guerra de Vietnam y estaban causando un sinfín de problemas con sus manifestaciones. Y prácticamente destruimos ese movimiento deteniendo a la gente por posesión de marihuana. El segundo grupo en el que nos centramos fueron las Panteras Negras y literalmente destrozamos ese movimiento. Empezamos deteniendo a todo el mundo y entonces era muy fácil sacar cargos por marihuana a la gente. Pero cuando detenías a alguien por un cargo de marihuana en aquel entonces, permanecían en la cárcel 7 años.
Nixon estaba en medio de lo que ahora llamaríamos una guerra cultural. Gran parte del país no estaba de acuerdo ni confiaba en él, y también había muchas protestas por la guerra de Vietnam, y existía la sensación de que un verdadero cambio cultural estaba sucediendo en el país, y Nixon cada vez se veía más como el defensor de los valores tradicionales y de las preocupaciones conservadoras en todo el país. Las drogas eran la explicación de por qué el país parecía estar desquiciándose. Los estudiantes que se quejaban de él consumían drogas, los guetos estaban saturados de drogas. Esa era su opinión y al mismo tiempo proporcionaba una especie de objetivo sobre el cual el gobierno podría volver a tomar el control, negociando con los traficantes y también con los consumidores de drogas. Una nueva agencia federal, la Administración de Cumplimiento Antidroga o la DEA, se creó con la responsabilidad de llevar a cabo la guerra de las drogas. Y el dinero federal se destinó a las fuerzas de policía existentes en todo Estados Unidos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! De repente, de la noche a la mañana, pasamos de unidades de 7 hombres a oficinas de 76 personas, todas pagadas por el gobierno federal. Y cuando aumentas 11 veces el tamaño de un grupo, creas un alto grado de expectación. Y dado que los policías son valorados básicamente según el número de detenciones que realicen, la expectación con nosotros era que en el año siguiente detendríamos al menos 11 veces más gente por delitos de drogas que en el año anterior. E íbamos a la carrera, creedme. El trabajo de agente encubierto es espiar. Mi trabajo es convertirme en el mejor amigo de esa persona, en su mejor confidente, para poder traicionarlo y mandarlo a la cárcel. Y en cuanto haya acabado con uno, me tengo que centrar en otra persona, hacer el mismo trabajo y hacer lo que sea necesario para convertirme en su mejor amigo, en su mayor confidente, para poder traicionarlo y mandarlo a la cárcel una y otra vez. Mientras que la guerra a las drogas provocaba miles de bajas en aquellos que consumían y vendían drogas, tuvo consecuencias sociales no buscadas que aparecieron enseguida. El problema es que cuanta más mano dura hay, más animamos a la clase de formaciones que cometen delitos o violencia en particular. Así que algo que sabemos sobre los mercados de droga ilegal es que son más violentos en las épocas de cambio, cuando las empresas existentes que quizás controlaran una zona han sido eliminadas y entonces se produce una competición de violencia entre las nuevas organizaciones ilegales que intentan entrar a controlar ese mercado de droga. Al centrarnos en la criminalidad personal o en la drogadicción como la fuente de violencia, nos comprometemos a enfrentarnos a la violencia reprimiendo esos modelos. Y este es otro aspecto por el que la guerra a las drogas ha hecho que aumente la violencia. Me quedan 5, posiblemente 8 prisioneros más. En la década de los 70 iban a por ellos, los metían en la cárcel. Si atrapas a un tío que está proporcionando droga a media ciudad y te haces con él, vale, porque tendría proveedores y estás sacando mucho malo de las calles. Y eso creaba el pánico. Y por eso la gente luchaba por conseguir llegar ahí. ¡Abre el váter! ¡Echa la droga! Otra consecuencia de la guerra a las drogas fue que se centraba de manera desproporcionada en grupos minoritarios. Pero esto no es un fenómeno reciente. Si nos fijamos en las drogas ilegales, todas guardan un mismo rasgo. Siempre han estado relacionadas con grupos especialmente minoritarios en Estados Unidos que se consideran a sí mismos como amenazadores y peligrosos, y por eso se asocian ciertas drogas, ya sea el opio con los chinos, la marihuana con los mexicanos o la cocaína con los afroamericanos. Todo esto se remonta a los años 20, aunque ha habido variaciones a lo largo del tiempo de la manera en la que se han enfocado y han permitido que la guerra a las drogas, en un sentido, sea una guerra contra las minorías sin parecer realmente racista. Todos vosotros hoy iréis a la cárcel. Todos iréis hoy a la cárcel. Os he pedido que os sacarais todo de los bolsillos. No tengo tiempo que perder esperando todo el día a que os lo saquéis del bolsillo.
Desde 1980, el índice de detenciones de negros ha sido desproporcionalmente más elevado que las detenciones de blancos por drogas. Desde 2,7 veces más hasta la media actual de 5 a 6 veces más. Y si pasas de las detenciones a los encarcelamientos, durante los últimos 20 años hemos seguido una política que tiene como resultado que los negros tengan 10 veces más de probabilidades de acabar en la cárcel por un delito de drogas que los blancos, aunque consumamos y vendamos drogas en unos índices comparables en la misma medida. Por la entrega de sustancias controladas en la propiedad CHA, la pena de cárcel es obligatoria con un tiempo mínimo de 6 años en la penitenciaría. ¿Aunque sea el primer delito? Aunque sea el primer delito, se acusa igual a un menor que a un adulto. Cuando ves la televisión y ves que una cárcel está llena de negros, al menos en Estados Unidos, piensas, ah, vale. Mientras que si estuviera llena de gente blanca, puede que te afecte de forma diferente emocionalmente, aunque conscientemente no te des cuenta. Creo que si te fijas en el 500.000 de estadounidenses tras las rejas esta noche por una violación de la ley de drogas, si fueran mayoritariamente blancos en vez de negros, mayoritariamente de clase media en vez de clase baja, creo que el mundo de la droga cambiaría rápidamente. Se vería como algo que es intolerable. La parcialidad racial en el cumplimiento de la guerra a las drogas está devorando los núcleos de muchas comunidades de todo Estados Unidos. El corazón del daño social que ha causado la guerra a las drogas es el fenómeno de los encarcelamientos en masa. En la actualidad, se meten de 500 a 600 personas en la cárcel por cada 100.000 de una comunidad. A un nivel tan alto, hay que trabajar en un cambio demográfico. Es como obligar a la migración a otro país, salvo que el país resulte ser una cárcel. Entonces, ¿en qué afecta eso a una comunidad? Bueno, si coges a gente extremadamente violenta que está explotando a otros, puede beneficiar a esa comunidad. Pero si barres a mucha gente que está involucrada en un comportamiento ilegal, pero que puede que no esté causando un tremendo daño social, es como si convirtieras en un queso suizo a esa comunidad, ¿no? Al sacar a muchos adultos que deberían estar cuidando a los mayores y educando a la siguiente generación de la comunidad de golpe. Pero lo alarmante de los últimos años es que la guerra a las drogas ha empezado a resultar en la eliminación de muchas mujeres de la comunidad. Y cuando eliminas a una mujer de la comunidad, estás sacando una parte más importante de la red social. Hemos visto sobre un 800% de aumento en el número de mujeres encarceladas por delitos de drogas desde la promulgación de las sentencias obligatorias. Por la forma en que la ley enfoca esto, los jueces no pueden fijarse en el impacto que los encarcelamientos puedan tener en la familia de una mujer. Y el 60% de todas las mujeres tras las rejas tienen hijos y eran sus principales cuidadoras antes del encarcelamiento. Así que no solo afecta a las vidas de estas mujeres, sino a las vidas de sus hijos de manera casi permanente. Alrededor de 1000 jóvenes fueron a la cárcel como resultado directo de lo que hice como agente encubierto. Teníamos 850.000 policías en Estados Unidos. No sé cuántos encubiertos, pero había un montón. 1000 jóvenes como agente encubierto. Es algo de lo que no estoy precisamente orgulloso en la actualidad. Me siento culpable por las detenciones que han seguido conmigo. Digamos que siguen contigo para siempre. Buenas tardes, Hallie. Hola, buenas tardes. ¿Algún consumo de drogas desde el último juicio? No. ¿Me estás diciendo que desde el jueves no has consumido nada? Nada, he estado Muy bien. desintoxicándome en la zona de mujeres. Excelente, muy orgulloso. Un aplauso. La guerra a las drogas ha tenido un impacto similar en el mundo occidental.
Y algunos países, alarmados por las consecuencias del aumento de delitos en su población, se están empezando a cuestionar los métodos empleados en la guerra a las drogas. Inglaterra y Canadá han creado tribunales especiales para juzgar a los delincuentes por drogas. Los tribunales de drogas son una forma de lograr especialización en el sistema. El 70% de la gente de esta zona que roba dan positivo en los test de drogas y el 80% de la gente que ha entrado en prisión el último año tiene un historial de mal uso y abuso de sustancias. Hay una población en prisión de este país de 80.000 personas, de los que 8.000 son los que llaman presos de puerta giratoria. Entran porque han robado en tiendas o atracado para alimentar su adicción, y luego salen. Pero no han recibido un verdadero tratamiento dentro, por lo que acaban como vagabundos, parados. Empiezan a robar de nuevo, y es como una puerta giratoria. Vuelven al mismo sitio y ese es el ciclo que estamos intentando romper. En nuestros tribunales de justicia criminal hemos encontrado que hay un segmento de los delincuentes que se presentan al tribunal que cometen delitos por algún tipo de adicción a las drogas. Así que el drogadicto va a la cárcel. Y si el problema de la drogadicción no se trata, vuelven porque siguen teniendo la misma adicción. Seguirán cometiendo delitos para alimentar su hábito. Estuve 3 semanas en la cárcel y me soltaron esa mañana a las 10:15 del centro Bayview. Pero a las 8 de la tarde ya estaba detenida por tráfico de cocaína. Cocaína de crack, por un agente encubierto. Los tribunales de tratamiento de drogas se centran en delincuentes de nivel bajo y no violentos. Quiero decir, esa es la clave. Intenta adoptar un proceso que se centre en la rehabilitación holística, sin comprometer la seguridad pública. Solo me va a detener a mí. Depende de usted. Vamos a ir paso a paso hasta que consiga estar limpio y sobrio. La drogadicción es un problema muy serio. Y de hecho es una enfermedad crónica. Cuando las personas cometen delitos por esta enfermedad crónica, no puedes ignorar el hecho de lo que ha pasado, en cuanto a lo que ha pasado, y el impacto que ha tenido en la vida de otras personas. No puedes tratar a alguien que ha entrado en una tienda y ha robado carne de la misma manera que a alguien que, como resultado de su adicción, ha sacado una navaja y ha apuñalado a alguien varias veces. Pero hay un hecho indiscutible. Independientemente de que el delito conlleve cárcel o no, el tratamiento es indispensable. Bueno, voy a volver a desintoxicarme. Voy a seguir mi programa durante 10 semanas. Esperemos que eso me lleve a la siguiente fase en el programa de tratamiento de drogas. Y a partir de ahí, en cuanto piensen que estoy lista, me podré graduar. Y una vez que te gradúas, significa que lo estás haciendo bien y que estás limpia. Llevo tiempo ya. Eso es muy positivo. Sí, es genial. Muy bien, estoy muy orgulloso. Gracias. Entonces te vuelvo a ver el jueves. Vale, gracias. A pesar de los distintos intentos en muchos países de reformar la forma en que los drogadictos son tratados por el sistema de justicia criminal, la cárcel sigue siendo la principal arma de la guerra a las drogas. Y la guerra a las drogas también ha afectado en la forma en que se regulan las medicinas legales en todo el mundo. La distribución y prescripción de opiáceos en particular está altamente controlada. El miedo a las cadenas lleva a algunos médicos a ser reticentes a recetar analgésicos. La ley de sustancias controladas, que es la ley que creó la Administración de Cumplimiento Antidroga, claramente estipula que los médicos no pueden recetar a cualquier persona que distribuya el medicamento en un mercado ilícito. Entonces, si se lo prescribimos a un adicto, o por ejemplo, un médico sospecha que un paciente podría ser adicto, o que un paciente tiene un mal comportamiento o problemas, y te preocupa que el paciente sea consumidor, aunque no sepas si el paciente es adicto, y creas que al recetarle a esa persona, podría llevarle a desviarlo, y ese desvío podría llevar a la cárcel. El miedo a las consecuencias sobre la vida de uno mismo son tan grandes que uno se puede imaginar que esa preocupación tiende a reducir la predisposición a hacer recetas. Deborah Small tenía meningitis y sufría un fuerte dolor de cabeza. La única manera en la que podían aliviar su dolor era tomando opiáceos.
Fui al hospital y me dieron Dilaudid, que es una dosis baja de Dilaudid, un medicamento con base opiácea, cada 6 horas. Y a las 3 horas y media me volvía a doler. Así que le dije al médico que los medicamentos no funcionaban, que solo estaban a la caza del dolor, y me dijo, bueno, no te puedo ayudar. Si quieres te puedo hacer otra receta. Así que pensé que me iba a recetar un medicamento diferente, y volvió con otra receta del mismo medicamento. La llamé y le dije que por qué me lo daba si le había dicho que no funcionaba, y me dijo, bueno, se supone que no podemos recetar analgésicos. La DEA nos vigila, bla, bla, bla. Le dije, mira, no soy drogadicta, solo quiero que se me quite el dolor y esto no me hace nada. Y me dijo, bueno, pues tendrás que acostumbrarte. Su mensaje fue que tenía que intentar hacerme al dolor porque le daba miedo recetarme algo más fuerte. En la mayoría de los países, todos los aspectos de la distribución, almacenamiento, receta y retirada de medicamentos opiáceos se controlan muy de cerca. Cada tableta es seguida desde el fabricante al usuario final. La dureza de esta legislación ha llevado a que los analgésicos se vuelvan escasos y no disponibles en muchos países en desarrollo. La falta de disponibilidad de analgésicos en todo el mundo, en muchos países, está claramente relacionada con un énfasis por acabar con la adicción y el abuso, en vez de un énfasis por tratar a los pacientes. Es como si los gobernantes y los agentes de la ley de algunos países hubieran enloquecido y decidido básicamente que la forma para acabar con la desviación de drogas fuera básicamente ir a esa isla en la que no hay drogas. Y da igual si los pacientes sufren las consecuencias, porque habrá una menor desviación. Eso es sin duda lo que pasa en muchos países del mundo. Hasta cierto punto también está relacionado con problemas administrativos. Por ejemplo, algunos países simplemente han creado un sistema tan complejo de seguimiento y transporte de medicamentos que un hospital medio, un médico medio, no pueden tener acceso a ellos. Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón y Australasia representan menos del 20% de la población del mundo. Y sin embargo, consumen más del 95% de la morfina del mundo, dejando al 80% de la gente sin acceso a unos analgésicos adecuados. Cuando observas el mundo, te das cuenta que la mayoría de la población mundial solo tiene acceso a provisiones limitadas de opiáceos terapéuticos. Y si te fijas en la tragedia humana de los dolores sin tratamiento, te deja casi sin aliento que esa clase de sufrimiento humano esté ocurriendo en el mundo, cuando se podría aliviar tan fácilmente aumentando el acceso a estas medicinas. El último frente en la guerra a las drogas es Afganistán, que produce el 90% de la heroína del mundo. Aquí, la guerra a las drogas se combate mano a mano con la guerra del terror. El principal objetivo es el cultivo del opio. En Afganistán, creemos que los talibanes no serían tan fuertes como lo son ahora si no hubieran podido usar los beneficios del tráfico de drogas. Puede que no estén traficando directamente con drogas, pero dan apoyo y protección a los traficantes y a los refinadores y a los vendedores, y reciben compensación por ello. No serían tan fuertes como lo son, ni tan armados como están, si no hubieran tenido esos ingresos. Estamos a favor de la erradicación. Creemos que se debería hacer, pero que se debería hacer junto con un programa que ofrezca esas formas de ganarse la vida alternativas. No puedes erradicarlo e irte sin dejar nada. Y creo que claramente existe la creencia en Afganistán de que las fuerzas internacionales no quieren hacer algo que lleve a más gente a las armas de los talibanes debido a la insatisfacción con el gobierno y con la política internacional. El año pasado nos dieron dinero como compensación a la dormidera, pero este año nos dan palizas.
Cuando un campo de adormideras es erradicado, el agricultor o la familia que posee esa tierra inmediatamente se enfrenta a la gente que destruye su cultivo, porque es su forma de vida. Y si llega gente extranjera a destruir sus cultivos, eso no hará más que familias enteras estén en su contra. Y en Afganistán las familias engloban a mucha gente, porque puede que consistan en media tribu de personas. No creo que sea buena forma de tratar el problema. Poner a toda una población en su contra no es buena forma de avanzar. Hasta que no proporcionemos alternativas para que se ganen la vida a los agricultores de adormideras, será un ejercicio retrógrado destruir sus cultivos. En lugar de pegar a mis plantas, ¿por qué no me pegas a mí? Por el amor de Dios, dadnos comida y os podéis llevar todo esto. La gente es muy pobre, lo sabemos. Sabemos que aquí la vida es terrible. Creo que no les quedará otra elección que abandonar Afganistán. Desde Afganistán a las calles de nuestras ciudades, parece que no hay ganadores en la guerra a las drogas. Tras 38 años de lucha en la misma guerra, nos hemos gastado más de $1 trillón en ella. Además, cada año que seguimos son otros 70.000 millones de dólares tirados por el desagüe. Hemos hecho más de 39 millones de detenciones solo en este país por delitos de drogas sin violencia. Y sin embargo, las drogas son más baratas, más potentes y más fáciles de conseguir. Y en la actualidad el 1,3% de la población es adicta a las drogas. Esa es la estadística que nunca cambia. Cuando empezamos la guerra a las drogas, el gobierno dijo que el 1,3% de la población era adicto a ellas. Nos parece útil declarar una guerra en algo para conseguir movilizar a nuestro público y mantener la atención y superar algunas limitaciones constitucionales en el gobierno que nos permitan hacer la guerra, pero ¿podemos ganar la guerra? Vamos, redúcelos, redúcelos. El objetivo es crear comunidades que reflexionen sobre su propio consumo de drogas, etc. Me parece que una guerra a las drogas que se centrara en el tratamiento, que se centrara en la reducción del daño, podría crear esas condiciones. Pero una guerra a las drogas que se centre, en cierto sentido, en retirar grandes cantidades de gente de la comunidad y mandarlas a la cárcel, está destinada a fallar. La guerra a las drogas es un mal nombre. No es una guerra a las drogas, es una guerra contra la gente. El problema sigue ahí en cuanto a drogas se refiere. Así que nunca vamos a ser capaces de llegar a un punto en el que podamos tener un mundo libre de drogas o en el que la gente no abuse de estas sustancias. Pero creo que podemos llegar a un punto en el que podamos tratarlo de una forma más humana, sana y eficaz, de como lo estamos haciendo en la actualidad. Vale, vamos a cargar y salgamos de aquí.